buenas noches, estamos en Dato Mata Relato, nuestro podcast de economía. Hoy para mí es un día muy especial porque lamentablemente no tenemos más a mi compañera Julieta Zidane, que por otros desafíos laborales nos dejó. Pero para nosotros es una presencia que va a ser siempre permanente, y lo que queremos es desearle muchísima suerte en su nueva etapa. Julieta es una mujer genial, una mujer comprometida, con su militancia, con su tarea, con su trabajo, y que bueno, me acompañó en estos que van a ser casi 2 años o segundos ciclos, a Leo y a mí de Dato Mata Relato, en un programa que para nosotros, creo que para las dos, no para Leo, que tiene como mucha experiencia, era como muchas cosas nuevas. Era un programa de streaming, iniciando todo lo que era el trabajo de streaming acá en Caras y Caretas, un poco que apostaron a esto de tener un podcast de economía, y que hicimos ese grupo entre lo que es Julieta, con su simpatía, con su llegada, con su capacidad de análisis y con su siempre aportar a generar ideas y opinión. Y a mí la verdad es que tengo que agradecerle a Julieta y a Leo, que en estos 2 años me han acompañado en esto de empezar a hacer desde la actividad profesional más dura y más de escritorio, no siempre de escritorio, a esto de poder comunicar y de estar enfrente de una cámara, que para mí es una etapa nueva. La verdad que cuando Julieta nos comunicó de que estaba con un nuevo emprendimiento laboral, que para ella es súper importante, nos pusimos súper contentos, pero estoy en unos días que no sé qué voy a hacer sin Julieta, porque la que le ponía un toque ¿De de, qué? de alegría, Sí, de sacarme un poco de la caja, exactamente. y de discusión, porque no saben las discusiones que tenemos a veces fuera de cámara sobre los temas. Bueno, la vamos a extrañar un montón, pero no nos dio tiempo de grabar un último programa, así que queda comprometida a venir A venir, conmigo a grabar un nuevo claro. programa y a discutir sobre temas de interés. Así que no sé, Leo, no podría Bueno, empezar este programa de otra manera. no, es verdad. Vos no me estás escuchando, bueno, tenés los Ay, auriculares mirá cómo puestos. estoy, mirá si estaré. Ahora sí, Si ahora creo estornudo, ahora que me sí. escuchás. Ahí va. ¿Viste cómo estaba preocupada que no estaba Julieta? Sí, no, bueno, Es pero más, me la costó vamos, mucho. nos vamos a extrañar a Julieta. ¿Qué vamos a hacer? Pero está bien, ella, Hemos tenido discusiones vamos muy feliz fantásticas por ella. sobre cómo armamos los programas, los conceptos de economía, qué temas Sí. traíamos. Bueno, este tema de la reforma fue también importante. No saben. Él pensara fuera de la caja y eso, me parece que Julieta nos daba eso. Así que bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, seguimos y Sí, seguimos por mucho más Dato Mata Relato. así es. Así que bueno, hoy estamos en un programa. Vieron que estamos en plena campaña electoral. Yo no sé, Leo, pero a mí me tiene agotada la campaña. Lindísima etapa, lindísimas jornadas de 24 horas, pero estamos en un momento en el cual está rara esta campaña con esto del televisito de la seguridad social, ¿no? El otro día dedicamos un programa entero a analizar el tema de las afirmaciones del presidente de la República, que después directamente nos salió en una conferencia de prensa a hablar sobre el plebiscito. Y creo que el plebiscito ha sido como un motivo ideal que ha tenido el oficialismo, en particular el Partido Nacional, para distraer la campaña y para no tocar temas de interés, ¿no? Hay temas de relevancia que hacen a las propuestas políticas. No podemos dejar de pasar cosas que han pasado en el Uruguay, en temas de corrupción, en temas de la realidad económica, que nos están vendiendo siempre como los indicadores estos promedio que funcionan bárbaro. Muchas gracias por todos los comentarios que recibí respecto al programa pasado. A todo el mundo le resultó mucha gracia y muy significativo el tema del promedio y los enanos, así que vamos a traer una explicación vamos a empezar a incorporar eso ¿Viste? en el programa. Yo pregunté. Vos preguntaste, pero vos sabés que recibí de muchos conocidos y algunos que me escribieron más del perfil legal, Claro. poniendo qué bueno que estuvo esa explicación. Para mí a veces son cosas que viste que uno está en el mismo mundo, es como obvias, como para vos tema de comunicación, pero bueno. Así que nosotros hoy queremos hablar de temas que importan. Entonces, en vez de decir, bueno, nosotros ya pusimos nuestra posición,
Nosotros apuntamos a la unidad, pero la unidad en algunas posiciones es poder discutir, que cada uno diga cuáles son las mejores opciones y que la gente tome opinión. Y para esto hicimos este programa de economía, para hablar de temas que a veces parecen muy duros, porque uno mira los titulares y dicen esto, mejora el empleo, mejora el salario real, estamos todos bárbaros, y en realidad lo que estamos viendo es un país que está con unos problemas grandes en términos de crecimiento, en temas de distribución, en temas de pobreza, en temas de seguridad. No podemos olvidarnos de lo que pasó hace unos días en el CONCAR, que fallecieron 6 personas. Una de las situaciones más graves que Tremendo. tenemos. Lo pongo como un ejemplo porque parece que pasó de largo la campaña Bueno, electoral. ayer mismo con Mateo estuvimos en la cárcel de mujeres, hablando con el representante de los trabajadores ahí. Y es tremendo. La Es tremendo. ausencia del Estado es La, tremendo. la ausencia del Estado, que implica situaciones de las mayores violaciones que tiene el país a Olvídate. los derechos humanos hoy, es la situación carcelaria. Y en el entorno de la situación carcelaria uno tiene que medir el aumento que ha tenido la población carcelaria, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de hambre, de falta de alimentación, de falta de recursos, de falta de personal. Entonces, ¿debería ser o no una emergencia, una situación de emergencia, Sí, la es situación tremendo. Es tremendo. carcelaria? Entonces, tenemos Habían que empezar ese a día, poner temas de ese urgencia. día, que es la segunda vez ya que pasa, que, que se mueren de esa manera, Ujú. habían dos policías en todo ese bloque. Hay 800 reclusos ahí adentro. Y habían dos policías. Eso es tremendo. Si hablamos de país de desarrollo, si hablamos de derechos, Imposible. es imposible con esa situación. Lo pongo porque pasó hace pocos días esto, pero es una manifestación más o una situación extrema de muertes y de situaciones extremas todos los días, y yo no quería dejar de mencionar esto, pero en particular vamos a retomar un tema que es importante y hoy vamos a hablar. Sin hablar del plebiscito, vamos a hablar de la seguridad social y vamos a hablar de la institucionalidad de la seguridad social y del mercado de trabajo. Y para eso tenemos a nada más y nada menos que a un amigo de la casa, al nuevo representante de los trabajadores en el BPS. Así que bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto estar acá, hablar de ¿Por estos qué no temas tan sensibles como es la seguridad social, además de todos estos temas que plantearon ustedes que serán sensibles, que se muera gente en el Uruguay por no haber un control del Estado y porque el Estado estar ausente a las situaciones más graves que tiene el país? Y bueno, en los temas de seguridad social creo que van en el mismo camino. Lamentablemente el Estado ha estado ausente de la protección social, de la seguridad social, y eso significa estar ausente de aquellos y aquellas que menos tienen, de los más vulnerados por el sistema. Y bueno, La ausencia del Estado, en definitiva, es también una propuesta de un modelo económico y de un modelo ideológico que lo que hace en definitiva es retirar derechos. sí, justamente cuando escuchábamos en campaña electoral allá por 2019 que se iba a achicar el Estado, nosotros temblábamos, porque achicar el Estado significa justamente eso, retirarse el Estado, que otros se hagan cargo o que la misma sociedad se haga cargo de aquellos que quedan por el camino, aquellas que quedan por el camino. Por lo tanto, cuando hablen o cuando escuchen hablar de achicar el Estado, de achicar los funcionarios públicos, significa que te vamos a atender mal o no te vamos a atender directamente, que te vamos a vulnerar derechos porque va a pasar mucho tiempo para que vos puedas acceder a ese derecho, porque en definitiva no hay gente para atenderte, que se va a recortar las políticas sociales, eso también, porque el Estado tiene que estar encima de la gente y por lo tanto con políticas sociales proteger, y el Estado para estar ausente, para recortar, para que no sea tan caro el Estado como decían algunos, lo que hace es justamente recortar en los que menos tienen, justamente priorizando en aquellos que más tienen, que fue lo que sucedió en el Uruguay. A nadie le puede llamar la atención eso porque, en definitiva, si hoy pasas raya, el resultado final de estos 4 años y pico, lo que da es que creció el Producto Bruto Interno, creció la acumulación de la riqueza en el Uruguay, creció la cantidad de ricos en el Uruguay, pero también creció la pobreza. Y Eso creció una pobreza con unas facetas tremendas, ¿no? Que nunca habíamos visto, con unos niveles de violencia y de exclusión que Uruguay no lo había visto nunca, ¿no? no estaba acostumbrado, no estaba acostumbrado a ver tanta gente en la calle, no estaba acostumbrado a ver tanta violencia, no estaba acostumbrado a ver tanto narcotráfico, el cual parece que es un tema secundario, porque muchos
se dedican a otras cosas, a hablar de otras cosas sin hablar de esto que es gravísimo en el Uruguay, que es gravísimo que esté pasando y que es a consecuencia de. Lo veíamos como algo externo, ¿no? Veíamos a veces a América Latina como esa realidad y como que teníamos un muro que nos iba a bloquear porque Uruguay era un país que siempre había sido un país del desarrollo y eso tenía que ver también con esa idea del Estado fuerte y hoy estamos en una situación que es todo lo contrario y eso tiene que ver mucho con el desarme de lo público, porque lo Sí, público tiene que ver con la presencia del Estado, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con el acceso a servicios, tiene que ver con una mejor calidad de vida. A mí, yo te voy a confesar una cosa, vos sabés que yo cuando era estudiante decía, qué lindo sería trabajar en el BPS. mirá Siempre me daba como una cuestión de admiración por eso, pero tuvimos una gestión del Frente Amplio de 15 años que fue de un cambio muy fuerte en lo que fue el funcionamiento del BPS, que es una de las instituciones más fuertes que tiene el país. A mí, una de las cosas que me deja mal gusto la reforma de la seguridad social también es que hubo un gran ausente, que fue el Banco de Previsión Social. Porque el Banco de Previsión Social tiene que ver con las jubilaciones y pensiones, pero no es solamente eso. Por ejemplo, si yo voy al 2005, cuando se implementó todo lo que fue los programas sociales y el plan de emergencia, la facilidad una herramienta enorme que permitió la llegada a todo el país, el pago de las transferencias, el pago de toda una estructura social, fue la existencia del BPS y el fortalecimiento de lo que fue del Banco de Previsión Social. Que tiene una institucionalidad que es única, que yo he tratado de estudiar el tema y que no hay otros en el mundo igual, que son las representaciones sociales. Que hace un tiempo la gente cada vez que le tocaba ir a votar en las elecciones del BPS, no tenía muy claro ni para qué era, ni para qué estaba, pero que en los últimos tiempos uno ha empezado a conocer, que es lo que se llaman los representantes sociales. El Banco de Previsión Social tiene una institucionalidad que son los directores sociales, el cargo que tú estás asumiendo ahora. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Ramón, que ya ha venido al programa y que siempre lo estamos llamando cuando precisamos un dato y nos responde enseguida, así que vos vas a tener que hacer lo mismo. Exactamente. No hay, ya me pusiste en un compromiso, lo vamos a tener que cumplir. También el equipo de la representación de los jubilados, Gabriel, que también yo juro más a mis colegas, ¿no? Claro, con Gabriel Regalado. Con Gabriel Regalado, con Fabricio también, que les Fabricio. escribimos, así que, o sea, grandes equipos de compañeros, con mucho compromiso, con mucho trabajo. Pero la representación social en un organismo como es el BPS es una institucionalidad muy importante, que cuando se creó era como la nada y que de a poco, con un esfuerzo muy grande, y que creo que ahí también las propias personas que integraron esos cargos, como fue Sisto, como fue Ernesto Murro, como fueron creando una institucionalidad que está en la Constitución de la República y que tiene que ver con que directamente las personas estén, los interesados, los participantes estén representados y sean parte del directorio del BPS. Y eso tiene que ver con una institucionalidad, con una capacidad democrática y de participación social y con un potencial de contralor único y que se construyó en todos estos años de existencia. Y para nosotros la presencia de ustedes en este programa es muy importante porque directamente están involucrados en el organismo y directamente están representando a los colectivos y a los grupos de trabajadores, de jubilados y pensionistas, a los grupos de empresarios también, porque están las tres direcciones y forman parte de un organismo que es un organismo que tiene un rol fundamental en lo que es la matriz de protección social del país, pero también en lo que es el conjunto de políticas sociales que hacen, y ni que hablar del mercado de trabajo, de empleo y también de la realidad económica que tiene el país. Entonces, yo siempre quiero explicar esto porque creo que todavía hay mucha gente que desconoce lo que son las representaciones sociales, que desconoce la importancia que tiene y por qué es obligatorio ir a votar en las elecciones del BPS y el rol que pueden cumplir. Y el otro día hablábamos del proceso fallido de la reforma de la seguridad social, donde en realidad los directores sociales fueron un actor más de la comisión de expertos. Sí, exactamente. Cuando capaz que deberían haber sido un actor fundamental en un proceso de diálogo, un protagonista fundamental en un proceso de diálogo social que no existió nunca,
porque en definitiva son los legítimamente elegidos para ser representados en este organismo. Entonces, nos parecía que para eso necesitábamos invitarte a conversar un poco más, independientemente de la discusión del plebiscito, no el plebiscito, que nos tiene como totalmente colmados, nos tiene totalmente el 100% del tiempo, hacia esta realidad de lo que es la realidad de la seguridad social hoy en Uruguay, lo que se viene con la actual reforma y la realidad del mercado de trabajo, que los indicadores promedio nos están dando como bastante bien y es un poco lo que se defiende en la campaña política, pero en realidad estamos viendo grandes dificultades con niveles muy fuertes de informalidad, muchos salarios de muy bajo monto y que es un poco la realidad social que en los pequeños números en nuestro entorno cercano todos estamos viendo. Bueno, sí, mucha cosa, esto que nos toca como responsabilidad, realmente es una mochila muy grande, la cual es una continuidad, es un cambio y continuidad. ¿Por qué? Continuidad desde el año 92, vamos a cumplir justamente el 7, el día de la transición, el 7 de octubre, 32 años, donde el primer representante de los trabajadores fue Ernesto Murro y en aquel momento dijo rotar para potenciar, nos tenemos que formar, organizar para tratar de estar a la altura de la gestión que tenemos que tener ahí en ese banco de previsión social que vos decías muy bien. A partir del 2005 se le empezó a dar la importancia que tiene que tener el banco de previsión social, pero en 2020, uno de los peores momentos del mundo, y del Uruguay también, fue el principal amortiguador de la pandemia, donde se pagaron seguros de paro por mes más de 200.000, algo histórico, subsidio por enfermedad arriba de los 150.000, además de las otras prestaciones que pudieron proteger a la sociedad cuando menos tenía y en ese momento tan difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, si bien el gobierno actual dice, manejamos bien la pandemia porque habían instituciones sólidas, bien conformadas, como el Banco de Previsión Social, como el sistema de salud Sí, también, y eso ayudó a que afrontar la pandemia desde otro ángulo, de otra manera. Eso también hay que ponerlo arriba de la mesa, porque pareciese que vinieron y al otro día solucionaron el problema de todo el mundo. No, las grandes instituciones, si vos le das realmente el rol que tienen que cumplir, como en el Banco de Previsión Social, realmente cumplen el rol protector de toda la sociedad. Es eso lo que se tiene que hacer el Banco de Previsión Social. Y la institución estaba sólida, por lo tanto, la institución afrontó de manera adecuada toda esta pandemia. Luego hay cuestiones que se caen de maduro. Nosotros estuvimos como parte de esa reforma jubilatoria, yo no le diría de reforma de la seguridad social, sino reforma jubilatoria, me gusta más decir reforma fiscal encubierto, porque en definitiva el resultado final fue una reforma fiscal con el tema de las jubilaciones y pensiones, y el movimiento sindical estuvo en una comisión de expertos, donde era minoría, una minoría que no fue escuchada. ujú, Hicimos propuestas. Por más que el presidente de la República diga que nunca hicimos propuestas, hicimos propuestas. Más de 80 organizaciones pasaron, hicieron propuestas, están colgadas todas en la página de la comisión de expertos. sí. Lo que se debería haber dicho en ese momento, que no nos gustaron las propuestas del movimiento sindical, de los compañeros que nos representaron, como el compañero economista Hugo Bay, que tuvo un rol fundamental en esa comisión de expertos, trabajando muchísimo, yendo contracorriente. Claro. Y bueno, lamentablemente no se logró el objetivo, porque el objetivo Pero era un resultado de la comisión de expertos podría haber sido perfectamente no un documento único sin la aprobación de una parte, sino que podría haber sido un documento que presentara discrepancias. exactamente, lamentablemente no hubo documento en minoría como que estuviera ahí lo que propusimos nosotros, por eso cuando leí el documento del presidente de la República dije, acá no hicieron ninguna propuesta, porque en definitiva, terminadas las reuniones de la comisión de expertos, cuando se empezó a redactar, se reunían solamente los del Poder Ejecutivo, sin participación social. 3 meses estuvieron redactando. Por eso era imposible que haya una propuesta nuestra porque en definitiva no nos querían escuchar. Terminado eso, se lo presentan primero a la prensa.
y después a los que estaban representando a las organizaciones sociales. Una falta de respeto al que se decía que era un diálogo social. Una falta de respeto a las organizaciones sociales, como nos han estado faltando de respeto al movimiento sindical, al PCNT, un día sí, otro también. Y en ese sentido es que el resultado final no iba a ser bueno. ¿Por qué? Porque lo dice la Organización Internacional del Trabajo. El diálogo social tiene que ser en las mismas condiciones y generar grandes consensos. Acá no hubo consenso ni social, porque votaron en contra, ni político, porque fue el Parlamento y cuando lo estaban por votar, la misma coalición de gobierno tuvo problemas. Claro. Si no se le hubieran cambiado algunos puntos a, a esa ley, a ese proyecto de ley, no hubiera tenido resultado, no hubieran levantado la mano. Entonces quiere decir que no hubo ni consenso social ni político. Por lo tanto, era un tema que iba a fracasar, que fracasó. Esta reforma jubilatoria fracasó. Una cosa que tú decías ahora, hablabas justamente de cómo la Organización Internacional del Trabajo habla del diálogo social, es parte de un pilar fundamental de los procesos, ¿no? No es nuevo que este gobierno se ha puesto en contra de cosas que ha defendido hasta las Naciones Unidas, hasta la Organización Internacional del Trabajo, es muy raro, ¿no? No, en realidad lo que le molesta es que la gente de a pie, los trabajadores, los estudiantes, los profesores puedan estar en lugares de decisión o de opinión, representando a la gente. Les molesta que la gente esté representada. Ellos piensan, según su concepción ideológica, que ellos son los que representan a la gente. Y sin embargo, es importante que el pueblo esté representado. En este caso, en el BPS, como bien tú decías, trabajadores, jubilados y empresarios. En otros organismos, como los organismos estudiantiles, los maestros, los profesores y los alumnos. Por eso de alguna manera es siempre como que el principal combate este gobierno lo da contra el movimiento sindical desde antes, ¿no? Desde la personería jurídica del PCNT hasta es como El derecho a huelga, mm, las elecciones del Banco de Previsión Social que nos recortaron para que pueda cualquiera anotarse y ser representante de los trabajadores o de los jubilados de los empresarios sin haber tenido una organización atrás o tenido una organización que no tiene nada que ver, como en el caso de las elecciones anteriores, que la organización era un solo Uruguay, donde nunca vimos que en la negociación colectiva, en la discusión general, estén los trabajadores discutiendo. Ahí no lo vimos nunca, pero sin embargo había un representante que se decía ser de los trabajadores y trabajadoras. Por eso ellos lo que ven es que me parece, no estoy seguro, están en contra de las representaciones sociales y a favor de las representaciones solamente con índole política. Y eso es lamentable, porque en un país tan democrático donde nos jactamos y creo que es cierto tenemos democracia muy amplia en el Uruguay, una democracia pura, una democracia participativa, muchas veces con esas leyes que nos recortan derechos, la van cercenando de a poco. Lo vimos hace muy poco tiempo, ¿no? Con esto del plebiscito, donde la democracia se está recortando. Ahora aparentemente dieron un- ¿cómo es? La cadena nacional, mm. pero la opinión de los demás no interesa. Por ejemplo, el 1 de mayo siempre teníamos cadena nacional. Nos negaron la cadena nacional, es decir, que los trabajadores se expresen a toda la población para, para hablar de su O sea, era como visión. un ritual aparte, ¿no? Ya es como un ritual porque siempre se hacía y nos negaron. Es decir, les molesta las representaciones sociales. Carlos, ¿cuál es la realidad un poco del BPS hoy? Bueno, la realidad del BPS, lo primero es notorio, lo ven todas las personas que asisten al Banco de Previsión Social, la falta de gente. Eso es uno de los temas notorios. Faltan unos 700 trabajadores y eso se nota realmente en la seguridad social. Eso ha atrasado los trámites, tanto jubilatorios como trámites para obtener cualquier derecho, donde se extendieron en el tiempo las agendas, donde cada vez es más difícil comunicarse, ir personalmente a comunicarse con el Banco de Previsión Social, con un concepto que tiene el Banco de Previsión Social ahora o parte del directorio, que hay que comunicarse a través de Internet, a través de las páginas, y no todas y todos están aptos para ir a, a a usar los medios electrónicos. Entonces, el BPC tendría que tener otra visión, que lo presencial habría que estimularlo un poco más y no recortar, sino estimularlo un poco más porque hay un montón de personas en el Uruguay que realmente les cuesta
hacer un trámite a través de las redes sociales, a través de, de las páginas. Y bueno, creo que tenemos que tener más cercanía con la gente, que para nosotros eso es fundamental. Y luego ha avanzado en algunas cosas el Banco de Previsión Social, en otras hemos retrocedido. Lamentablemente hay cosas que quedan por hacer, como por ejemplo, nosotros siempre hemos reivindicado cuestiones como los temas de discapacidad, ponerle mucho más empeño. Antes había una comisión asesora y eso se eliminó a partir de que una comisión asesora de la discapacidad, donde el representante de los trabajadores era el que lideraba esa comisión. Lamentablemente se disolvió esa comisión a partir de que entraron las nuevas autoridades. Lo mismo pasó en el sector de los jubilados, donde lideraban la comisión de vivienda. De vivienda. Y lamentablemente también esa comisión quedó de lado y los compañeros jubilados no están liderando, porque es un tema directamente vinculado con los jubilados también. Es uno de los temas, o sea, la vivienda es un tema de mucha complejidad en todos los grupos etarios hoy en el Uruguay, En el Uruguay en general. pero con algunas complejidades diferenciales en lo que es la tercera edad. Y sí, vos imaginate que ahora hubo algo que es bueno, el subsidio por alquiler. Eso se implementó ahora porque no se construyeron viviendas como se venían construyendo. Es decir, ahora buscaron otra alternativa que nosotros creemos que en definitiva es volcar dineros de la seguridad social a interés privado, en vez de generar viviendas, que esa misma vivienda queda para otro jubilado, otra jubilada, después que el que tiene el derecho muera, le queda para otro, se restaura Se nuevamente. achicó el componente porque existía un programa de apoyo habitacional a jubilados y pensionistas, en los cuales eran viviendas propias del BPS y otro que era apoyo a garantías de alquiler. Sí, ahora eso es nuevo, ahora garantía de alquiler, porque claro, no se construyeron la misma cantidad de viviendas que se venían construyendo en el Banco de Previsión Social, y hay un déficit habitacional importantísimo, más en el adulto mayor. Por lo tanto, para cubrir eso, buscaron esta herramienta. Luego, el Banco de Previsión Social también tiene otras cuestiones que para nosotros son fundamentales. Terminar de definir el tema del área de la salud, que es muy importante también, mirarlo con una visión global, el tema del área de la salud, como algunos derechos que habría que analizarlos, algunas cuestiones que habría que analizarlas, que nosotros es histórico esto de la representación de los trabajadores, cuando el BPS otorga una prestación y después el BPS o la otorgó mal o se dio cuenta que estaba mal otorgada, se la quita, y no solo se la quita, sino le hace un cobro indebido. Bueno, nosotros creemos que ahí no se puede hacer un cobro indebido a estas personas. Algunos de estos casos se han logrado ganar en el directorio para que no le hagan el cobro indebido, porque sería inhumano para esa persona no solo perder la prestación, sino tener una deuda con el Banco de Previsión Social. En algunos casos está bien, porque si quiso tratar, esa persona que vino a solicitar esa prestación quiso joder al BPS, es decir, tratar de engañarlo de alguna manera para cobrar esa prestación, nosotros no decimos que está mal, eso está bien. Pero hay cosas Y hay que... todo un proceso en el cual la institucionalidad tiene que garantizar que una prestación sea bien otorgada o no. Eso no es Y se puede equivocar, como nos equivocamos todos, pero al equivocarse, hay no sistemas de le, Contralor que deberían exactamente, actuar. no le demos toda la responsabilidad al que no se equivocó, que es la persona que tiene el derecho, que tiene la prestación, porque no solo se la quitamos, que está bien que si no le corresponde, se la quita el Banco de Previsión Social, pero cobrarle años para atrás, es decir, que te tenga que devolver toda esa plata, que muchas veces capaz que es una pensión que se dio mal por algún cálculo que se dio mal o por alguna revisión que se dio mal. Nosotros creemos que a veces nos pasamos en quererle cobrar a esos que justamente que menos tienen, porque vos imaginate un caso que se logró revertir y que todos estuvimos de acuerdo. Una persona que se le había otorgado mal una pensión por viudez del padre, 20 años estuvo mal. Esa pensión pagándole mal 20 años. Se le cortó y no se le resolvimos por unanimidad que no se le cobre.
es decir, que no tenga un cobro indebido. Eso es bueno, porque vos imagínate que te toque a vos, de que te digan mañana, bueno, ahora tiene una deuda de los 20 años que le pagamos la pensión, me la tiene que devolver. ¿Qué haces? Es más que el que cobra la pensión casi siempre, el que cobra una pensión casi siempre está con temas económicos que realmente están muy por debajo Pero de... esos son casos puntuales, además, ¿no? Sí, Que son son los que casos puntuales. trascienden, ¿no? No se trascienden porque en definitiva este, lo que hay que cambiar son las resoluciones, cómo las tomamos dentro del Banco de Previsión Social, porque la normativa habilita a que por sí una RD con una RD, es decir, con una resolución de directorio, se puedan cambiar esas cosas. Bueno, venimos trabajando desde hace muchos años con esos temas y, y vienen teniendo algún asidero con algunos representantes políticos que tenemos en el directorio y se vienen dando vuelta algunas cosas, pero falta un montón para caminar, porque en definitiva es eso, la seguridad social hay que mirarla desde el lado humano. Si bien hay que cuidar los intereses, por supuesto, administrar bien y cuidar los intereses del Banco de Previsión Social, lo que hay que pensar es en la gente. ¿Cuál va a ser el día después de esa persona? Claro. Porque en definitiva, vos le cortás la prestación, está bien, no le correspondía. Pero hacerle un cobro hacia atrás, Y depende de ahí de una situación de caso. exactamente, Tú hablabas un poco de la falta de recursos humanos y que se está sintiendo en términos de gestión. exactamente. Otra realidad que tuvo reciente ha sido la implementación de la propia reforma de la seguridad social, porque si bien los impactos fuertes son para adelante, hay alguna cantidad de medidas con la aplicación del régimen previsional común, por ejemplo, que ya se empiezan a implementar. Estoy hablando, por ejemplo, de esto de la opción del artículo 8, que fue un tema que quedó como medio abierto, y después, por ejemplo, de lo que fue la jubilación, el trabajo, el permiso de trabajo para las personas jubiladas, que también ha tenido algunas dificultades de implementación. Nosotros, evaluando un poco la reforma, veíamos como dos aspectos, más allá de todas las consideraciones que hemos hecho, que es un montón, era la dificultad a nivel de la gestión, con cosas muy poco definidas y que en los hechos traían dificultades, y por otro lado, que también quedaban muchas cosas abiertas para después reglamentar y quedaban un poco un salto al vacío, que podían ser después consecuencias importantes a nivel de lo que son justamente las personas. Sí, justamente una de las cuestiones que nosotros reclamamos cuando se estaba discutiendo la ley, que las leyes en seguridad social tendrían que ser sencillas Sí. y que den certeza, no pueden haber incertidumbre, Y que abiertas a que cualquiera pueda entender una ley. Ujú. Vos imaginate que todavía se sigue implementando cosas en el Banco de Previsión Social, será compleja la ley para aplicarla, porque muchas cosas han tenido que cambiar hasta la reglamentación porque son inaplicables en todo un sistema que es gigantesco. Hay que recordar que el Banco de Previsión Social es el principal organismo, no solo de seguridad social, sino de datos en el Uruguay. Todos los otros organismos le piden datos al Banco de Previsión Social para cualquier Es estudio, para impresionante. el estudio de viabilidad. Si será importante todos los datos que tiene. Vos imaginate hacer una reforma en la cual le cambia algunos parámetros. Si cambia un parámetro, puede tocar otros parámetros que después no se puede aplicar o no generen el derecho que se quería generar. Y con esto de los cambios grandes que hubieron, uno que nos llamó la atención es, y nosotros lo decíamos en aquel momento, en la ley 20130, anulaba la bonificación del artículo 8. El artículo 8, ¿qué es? Aquel que todos, lamentablemente, la gran mayoría engañados, firmábamos, hacían un tic, nos decían, bueno, firmá esto acá porque vos tenés que estar en una FAP. Y firmamos el artículo 8, que nos decía que voluntariamente, desde el primer peso, íbamos a repartir el 7,5 del aporte para la FAP y el 7,5 para el BPS, desde el primer peso. Porque en definitiva, hoy en día está en 85.000 pesos y a partir de los 85.000 pesos sí es obligatorio, pero los que ganan menos no tendrían por qué estar en una FAP. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquellos que optaban por el artículo 8, medio engañoso, ¿no? Porque Muy optaban por el artículo Porque 8 había toda una propaganda y aparte. había una propaganda. ¿Qué sucedía? El BPS en su salario básico jubilatorio te lo incrementaban en un 50%. Claro. Si hacías opción por el artículo 8. Algo raro porque vos sacabas plata de la Seguridad Social Solidaria para darle al ahorro individual. El ahorro individual no pagaba ese 50%, lo pagaba el sistema solidario. Es raro eso, porque en definitiva Una sobrecarga. una sobrecarga al sistema solidario cuando vos estás incentivando a ir al sistema privado. ¿Qué sucede? La ley 20130 elimina Elimina.
la bonificación. Entonces automáticamente te deprimen el beneficio Te jubilatorio. expropian un 50% del salario básico jubilatorio. Vos me estás diciendo estos mismos que dicen de la Sí, por expropiación. eso, porque esa palabra, viste, que la están 14. usando mucho y entonces Sí, sí. nosotros decimos expropiación en el artículo 8 y expropiación en años de nuestra vida. Ujú. 5 años nos expropian de nuestras vidas, es decir, que podíamos haber decidido jubilarnos y nos expropiaron, es decir, me quitaste 5 años de mi vida para poder hacer lo que quiera. Y en este caso, miren qué situación rara. En mayo se vota la ley. La ley dice que tenían hasta el 30 de noviembre aquellos cuarentones entre 40 y 49 años para agendarse en el Banco de Previsión Social para que el Banco de Previsión Social los asesore a ver si les servía o no les servía seguir con el artículo 8. Después ya no podían más revocar la opción del artículo 8. Esta revocación significaba, según cálculo del Banco de Previsión Social, unos 305.000 trabajadores y trabajadoras que iban a estar en esas condiciones. Se anotaron casi 100.000 hasta el 30 de noviembre. 100.000, una tercera parte. Capaz que es poco, pero 100.000 es mucho. ¿Qué sucede días después? En el Parlamento se vota un anexo a la ley votada en mayo, eliminando la eliminación del artículo 8. ¿Para quiénes? Para los cuarentones. Los demás lo perdemos. Claro. Para los cuarentones, porque se dieron cuenta que se habían anotado más de 100.000 personas. Imagínate que esas 100.000 personas revocaran la opción del artículo 8. Lo que iban a demostrar es que el sistema de ahorro individual había fracasado. Porque si volvían para atrás, quiere decir que le estaba pagando muy poca renta vitalicia al sistema y por lo tanto quiero el sistema público, intergeneracional. Y esto era una señal mala justamente en un momento que hay una campaña de un plebiscito arriba de la mesa, por ejemplo. Entonces, ¿qué se dijo por parte del Banco de Previsión Social, perdón, en el director del Banco de Previsión Social por parte de Ramón, el representante de los trabajadores? Bueno, si todavía no está el simulador, el cual le va a simular a los cuarentones cómo se van a jubilar para ahí optar si vuelven al sistema solidario o siguen igual. Hubo una llamada a anotarse, pero después eso no prosperó. Sí, no, se anotaron hasta ahí y Yo me anoté y no me llamaron. por eso, ahora, por eso voy a Ahora, hacer mira qué asesoramiento tengo, ¿viste? ¿Qué sucede? Pero cada tanto me acuerdo de que no me llamaron. Vos, pará, Yo tengo no algo sé cómo importante que quedé en el decir. artículo 8 porque yo sabía perfectamente lo que era. Bueno, Entonces, vos porque sos entendí por economista. qué de A repente. mí, ¿no? Ah, bueno, perdón. Dale, dale. No te escucho. Ahora sí, Chao. No te escuchábamos, Leo. ahora sí. No, perdón. Todo esto lo traje al programa para No, igual se escucharte. escuchó al aire. Ustedes no me escucharon porque me olvidé. No, también decir, ahora que sos representante del BPS ante los trabajadores, ¿te acordás que habíamos hablado sobre el tema de hablar sobre el plebiscito? Sí, bueno, ahora no Vamos puedo. a decirlo ahora, por las dudas, que Por las alguien dudas, saque esto de contexto. exactamente. Igual, María Noel algo había expresado que en definitiva yo no estoy hablando del plebiscito porque lamentablemente la Constitución de la República en su artículo cuarto prohíbe y en su artículo quinto el presidente, pero lo cual no lo utilizó, pero el artículo cuarto dice que ningún representante de los organismos, de los entes autónomos, los directores vienen a ser, pueden hablar de cuestiones que tengan que ver con elecciones, es decir, plebiscito, elecciones, referéndum, no podríamos hablar de ese tema, nos prohíbe hablar de ese tema, por eso yo no estoy hablando del plebiscito, sino estoy hablando de la seguridad social que defendimos siempre desde los trabajadores y trabajadoras y esto de que el presidente salga a hablar en contra del plebiscito no estaría bueno, pero como nosotros como trabajadores respetamos la Constitución de la República, respetamos la democracia, nos abstenemos de hablar pura y exclusivamente del plebiscito, pero sí es importante saber esto que veníamos hablando de las repercusiones de la ley, que esto que te venía diciendo. En noviembre se vota una nueva ley, la 20.209, donde elimina la eliminación del artículo 8. Es decir, para los cuarentones, aquellos que se iban a asesorar, tenían una realidad, ahora se la cambian. A los demás marchamos. Pero ¿por qué se la cambian? Porque por esto, por la imagen que iba a dar. Y nosotros en el Banco de Previsión Social, por parte del director Ramón Ruiz, lo que dijo es, ya que no está el simulador, que todavía no está, por eso no te llamaron,
Ya que no está el simulador, ¿por qué no estiramos la agenda hasta que esté el simulador? Unos días antes, cortás, porque todavía quedan 200.000 para anotarse que capaz que no le llegó la información y no se pudieron Porque aparte anotar. es un tema un poco complejo. Nosotros hicimos enseguida un programa acá, vino Hugo Bay a explicar, hicimos varios artículos y cada tanto, y te lo soy sincera porque, a ver, ustedes tienen una lista de difusión que nos Sí. llega a muchos que estamos, entonces nos van informando de cosas y uno se va enterando. Hemos sacado algún artículo así como fuera de contexto, ¿viste? Porque en realidad capaz que alguno se entera, porque es un tema complejo, es difícil, no es tan automático. La seguridad social es súper compleja. Por eso se necesita un Estado fuerte para, eh, de alguna forma, salvar lo que se llama en economía la miopía de los agentes, que es un sistema de seguridad social, es porque uno toma decisiones para corto plazo. Entonces el sistema de seguridad social lo que hace es protegerse. Por eso es tan importante las aportaciones. Sí. No, vas a tener que explicar eso de la miopía de los agentes, porque yo y el 80% que los va a escuchar, capaz que no saben. Bueno, es un concepto que a mí me encanta, que tiene que ver con lo que es la seguridad social. La seguridad social existe y fue para, de alguna forma, cubrir la ausencia de que la gente tiene o dificultades para ahorrar o que toma decisiones a veces en el corto plazo. Entonces, cuando uno habla de la gente, y Carlos me puede corregir, que es como que uno es miope. ¿Qué quiere decir? Que mira en el corto plazo. Entonces, de alguna forma necesita generar recursos para cuando no pueda seguir trabajando, tenga un ingreso que le permita seguir viviendo. Entonces, eso es la seguridad social. Durante tu etapa activa en determinadas edades, tú parte de tus ingresos los estás ahorrando vía las contribuciones. Y eso va al sistema de seguridad social que lo administra de distintas formas para después poder cobrar una jubilación. Y una contribución es eso, es un tributo más, en el cual las contribuciones lo que son es obligaciones que nos obligan, obligaciones de pago contra un derecho a futuro, que es No solo a derechos futuros, sino a presentes. Por y a eso la presente seguridad también, social, porque durante los activos, cuando tenés dificultades para seguir trabajando, y por eso existen también. claro, lo que Perfecto. vos cuando contribuís con el 15% es contribución jubilatoria, pero te da derechos a lentes, órtesis, prótesis, seguro de A paro, subsidio por enfermarte, enfermedad, a ser madre, a ser ser madre, padre. A prenatal, que tus hijos, licencia, a que tus hijos también se enfermen. Y a las personas con Lo puede hacer. discapacidad. puede cubrir diferentes tipos de tratamientos. Y también permitió implementar lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque eso se da también vía. Por eso la política, por eso el mercado laboral también es tan importante, porque con todo este sistema es una de las políticas de mayor redistribución que hay. Totalmente. El mercado laboral tiene mucho que ver con la seguridad social, que fue una de las críticas a la ley Eso es lo que te queríamos preguntar 20%. aparte, porque ustedes, como representantes de los trabajadores, manejan muchísima información, manejan toda la información de todo lo que son los trabajadores del Uruguay y la pasan analizando. ¿Cómo están viendo, qué problemáticas están viendo ustedes a nivel del mercado de trabajo? Bueno, primero, En este, una de las en cuestiones este gobierno que crea empleo que crea y empleo, levanta pero el salario real ahora en una los cosa últimos es meses. el empleo y otra cosa es el empleo de calidad, la precarización del trabajo. Puede haber un desempleo muy bajo, pero una precarización del trabajo muy alta, por lo tanto las condiciones de vida de la gente son peores, que es lo que acaba de suceder. Por eso el resultado final es que aumentó la pobreza, porque ya en este periodo 100.000 trabajadores y trabajadoras más ganan menos de 25.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día ya son 550.000 los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos. Por eso se puede generar empleo. Ahora, ¿qué tipo de empleo? Esa es la gran discusión. ¿Qué pasa con la informalidad en el Uruguay? ¿Que creció si comparamos años A? Creció la informalidad en el Uruguay. Em, la informalidad va en contra de cualquier sistema de seguridad social y de la persona misma, por supuesto, porque no solo no tiene el derecho en el momento, sino el derecho a futuro que hablabas vos de la jubilación. Esa persona no genera derecho a esa jubilación en el futuro y rompe el sistema de seguridad social. Pero esto del mercado laboral, nosotros siempre decimos, es muy difícil ponerse en contra, por ejemplo, de los jornales solidarios. ¿Por qué es muy difícil? Porque aquella persona que gana cero
pasar a ganar 13.000 pesos es mucho. Ahora, no es un salario 13.000 pesos. No es una política de empleo No es una política, permanente, es una exactamente, política de empleo protegida que debería podernos permitir después integrar a esa persona en un trabajo formal formal. y a largo plazo, porque aparte es a corto plazo. Y esa persona con 13.000 pesos no vive. No vive en el Uruguay. Por lo tanto, hay algo más. Es decir, va a tener que ir al mercado informal también. Es decir, va a trabajar el doble por no mejorar los salarios. Y eso precariza. ¿En qué precariza? Que ahora muchas intendencias, muchos entes utilizan eso de jornal solidario para bajar también la plantilla, porque si tenés menos plantilla y tenés muchos con jornales solidarios, capaz que los pones en alguna parte de las tareas que tenés que hacer y ahí bajás la plantilla, no porque hayan echado gente, sino porque se jubila y no la repones. Eso es lo que va precarizando el empleo. Por eso la discusión del empleo es fundamental de la mano de la seguridad social. Yo recuerdo que antes de 2005, en el Uruguay había 900.000 registrados en la seguridad social y una asistencia financiera muy grande por parte de rentas generales. Algunos que se asustan de la asistencia financiera que hay hoy en día, que es más o menos un 1, un 1% del PBI. En el 2002 era 4 veces y pico más, era 4,3% del PBI. No se dejaron de pagar jubilaciones y pensiones, digo por algunos actores que tiran eso arriba de la mesa. A partir del 2005, con todas las leyes aprobadas, con la regulación que se empezó a implementar a través de las leyes, los monotributos, la negociación colectiva, los derechos a la sindicalización, todas esas leyes que protegieron el mercado laboral, significó que creciera sustancialmente y que llegara en 2014 a 1.600.000 aportantes al BPS. ¿Qué significó eso? Que también hubo un periodo que no se necesitó ni asistencia financiera porque el empleo protegía todo el sistema de seguridad social y protegía a aquellos que se iban jubilando, porque como es un sistema intergeneracional, los sistemas intergeneracionales, yo hoy estoy trabajando porque mis viejos están jubilados y porque mi hija va a trabajar y cuando yo me jubile voy a percibir de ese fondo donde mi hija aporta. Esos son los sistemas intergeneracionales que los que hay que defender y los que te dan la garantía de tener una buena prestación al futuro. Por lo tanto, el mercado laboral tiene que ir de la mano con este, la seguridad social. Por eso yo voy hoy lo estamos viendo ahí en la pantalla de el 1 de mayo, la proclama del 1 de mayo. La proclama del 1 de mayo va mucho más allá de la seguridad social, que se habló mucho de seguridad social. Habla del cambio de la matriz productiva, del empleo de calidad y Sí. la de reducción de la jornada laboral. Todas esas tres cosas tienen que ver con la seguridad social, por varias cuestiones. Primero, cambio de la matriz productiva significa que va a haber más empleo, por lo tanto va a venir, si hay más empleo, va a haber empleo de calidad, y si hay empleo de calidad, podríamos redistribuir más el empleo en más gente, es decir, reducción de la jornada laboral para que haya más empleo, sin pérdida salarial, por supuesto, y eso generaría un desarrollo en el Uruguay mucho más importante, pero a su vez, al haber más empleados en el Uruguay, van a estar Sí. aportando más a la seguridad social, por lo tanto, las finanzas de la seguridad social van a mejorar sustancialmente. Y aparte, eso de aportar y tener empleo de calidad, lo que va a generar que en el futuro todos se puedan jubilar, todas se puedan jubilar, que tengan buenas jubilaciones. Es decir, tiene mucho que ver lo del hoy para el futuro, hablando de Totalmente. jubilaciones. Por lo tanto, si hoy hay un buen mercado laboral, en el futuro van a haber buenas jubilaciones. Si hoy hay un mercado laboral precario, en el futuro van a haber jubilaciones mínimas. Y hoy, viendo el panorama de 500.000, 550.000 salarios que ganan menos de 25.000 pesos, si vos lo transportás en la trayectoria laboral y más o menos se maneja en ese entorno, va a jubilación mínima. Por lo tanto, los que se van a jubilar en el futuro van a ser muchos con jubilaciones mínimas. Hoy en día hay unas 120.000 jubilaciones mínimas y van a haber más en el futuro si el mercado laboral no mejora. Déjame hacer una observación y Dale, corregime. dale. Yo veo como dos grandes preocupaciones en temas del mercado de trabajo. Una, que es esto que vos decís, que es un mercado de trabajo con muchas problemáticas,
y a corto plazo y que después tienen impactos a futuro, como es esto de los salarios bajos, como es esto de la creación de informalidad, como es... Después uno puede empezar a profundizar y ver qué pasa a nivel de determinados grupos poblacionales, grupos de edad, referencias geográficas, y eso se agudiza Peor, muchísimo más, peor. qué pasa con las mujeres, qué pasa con... Pero La madre que después, va a hogar. ¿qué pasa con las jefas de hogar? Por eso es importante toda esa batería que vos decís de programas que complementan para atender el sistema de cuidados. Hay todo un tema con el sistema de cuidados que creo que es un programa aparte que tendríamos que volver a llamarlos para analizar el ASAC, el Sí. acceso a servicios. Hay prestaciones que viven en el mundo BPS que no son muy visibles, pero que son súper importantes a lo que es, por ejemplo, la complementación con el sistema educativo y que hay un grupo importante de la población que solo puede acceder vía vía el mercado formal de trabajo, si no queda totalmente excluido. Pero por otro lado, estamos en un mundo que durante mucho tiempo hablamos mucho, pero ahora parece que si uno analiza un poco, hasta que parece que pierde peso, que es el nuevo mundo del trabajo. La incorporación de la inteligencia artificial, el famoso teletrabajo, la realidad de las nuevas formas laborales, los nuevos vínculos, que nosotros siempre hablamos mucho de que también la reforma se comió toda esa nueva realidad del mundo del trabajo, entonces en una reforma que hace solo recortes, pero que tampoco se ayorna hasta A este, la realidad. a la realidad, entonces, ¿cómo se posiciona desde el organismo o la institucionalidad? Porque es mucho más que un organismo, es una institucionalidad que tiene en esos desafíos que tienen que ver un poco con cómo resuelvo los problemas tradicionales del mercado de trabajo. ¿Cómo resuelvo cuando empiezo a indagar en la realidad de la diversidad de la población, sus dificultades por edades, por sexo, por ubicación geográfica, por grupos poblacionales? En el otro conjunto de prestaciones que también hacen a la seguridad social y que son tremendamente complejos, que tienen que ver con toda esa cantidad de oferta de prestaciones que son tan necesarias y que tienen que ver mucho con el acceso a determinados derechos y a determinadas posibilidades que solo vía BPS y que hay un mundo que está excluido, y también cómo se enfrentan los desafíos del nuevo mundo laboral. Me estoy hablando de la incorporación de la inteligencia artificial, de las nuevas formas laborales, todo este mundo el mundo de las plataformas digitales, que son agujeros enormes en temas normativos y en temas de protección social, y los desafíos que tiene desde el teletrabajo y las nuevas realidades laborales. Bueno, es parte de lo que vos bien decías, que se comió la reforma jubilatoria que se hizo, porque la nueva forma de trabajo es fundamental ver, primero, por ejemplo, las plataformas. ¿Son dependientes o son independientes? Te los ponen como un monotributo, pero en realidad vos trabajás para alguien. Y ese alguien te El regula el régimen, trabajo, que en los hechos es un régimen de total dependencia. dependencia y Pe- con cero derechos. O sea, con si te cero- enfermas, marchaste. Porque lo tenemos como un régimen independiente y sin embargo no es un régimen independiente, depende de una plataforma en la cual te calcula el salario, te da el salario, te cobra, hace todo. Por lo tanto, es un patrón, que es una plataforma, en el cual viene y te paga el salario, pero vos no tenés ni derecho al salario vacacional, al aguinaldo, a la licencia. ¿Por qué? Porque terminás siendo de independiente, tenés un monotributo, una unipersonal. Esas cuestiones hay que cambiarlas porque la realidad para la seguridad social también cambia, pero cambia la realidad en el momento para la persona. Por eso nosotros decíamos, a nosotros nos llamaba la atención que en esta reforma jubilatoria, que lo primero que decían es que había que equilibrar el sistema económico, que no haya un solo artículo que hable de una asistencia financiera diferente, una necesidad de financiamiento diferente, como por ejemplo el impuesto a las nuevas tecnologías, que ya en Europa funciona de mil maravillas, porque como va cambiando el mundo del trabajo, hay que ayornarse la seguridad social a impuesto a las ganancias, porque esas empresas ganan más hoy en día por las cuestiones electrónicas, por el cambio justamente de, miren, el consorcio, el tema de los peajes. Hoy en los peajes no venía ni un compañero ni una compañera, funcionan solamente con la barrerita automática, pero cobran lo mismo que te cobraban. Sí, Por sí. lo tanto, la ganancia para alguien es superior. Estamos hablando de las grandes superficies de supermercados, donde hay alguna, para no nombrar una marca ni una empresa, hay una empresa que tiene ya grandes superficies que funcionan los cajeros automáticos, es decir, que haces todo.
dijese un compañero de trabajo, salgo de trabajar, voy a comprar las cosas para el hogar, los comestibles para el hogar y sigo trabajando porque me tengo que pesar, sacar el ticket, cobrar, embolsar y ahí me voy para mi casa. Es decir, sigo trabajando después de mi trabajo para llevarme el sustento a mi casa. Sin embargo, alguien tiene la misma ganancia que tenía antes. Es decir, es superior la ganancia porque no te cobra menos por hacer eso. Bueno, yo siempre me tranco en esa caja. Yo no voy directamente a esas cajas, trato Yo de no tampoco. ir Yo no, porque no me voy No parece voy jamás. tampoco. Y además que se una De hecho, falta de o respeto. sea, si me dijeran que hay una reducción de un 25% del pago final que voy a hacer por comprar 3 kilos de banana, capaz que sí, pero te la cobran más igual. No, pero aparte, si me dijesen a mí que al hacer eso hay parte de esa plata que pagas que va a la seguridad social directamente por Por pagar la ejemplo. tecnología, que sabemos que va a un bolsón donde de ahí reciben prestaciones los que menos tienen. Ah, loco de la vida, voy y me peso. No tengo problema ninguno seguir trabajando un ratito más después que salgo de mis horas de trabajo para invertir en la sociedad, ayudar a que la sociedad tenga una mejor calidad de vida. Ah, en eso no estaríamos de acuerdo. Ahora, Sí, sí. lamentablemente vamos a un Si bolsillo es que hay. solidario, yo creo que estamos todos ahí, ¿no? Bueno, esa discusión está presente, ¿no? Porque de alguna manera Es la gran es la discusión. parte de la incorporación tecnológica. Vos, no vamos a hablar de campaña política porque no podés, pero sí, vos ves que están esos temas fuertes en la discusión de las políticas que se vienen, de las como políticas públicas. No, porque acá en realidad, si vemos con lo que está pasando con la seguridad social, nadie quiere discutir de una nueva forma de tributación a la seguridad social para proteger mejor. Nadie se quiere meter con las exoneraciones. Nadie se quiere meter con los sistemas de privilegio que tiene la seguridad social y que lo podemos, todo el mundo sabe, la caja militar es uno de ellos, donde hay un sistema de privilegio cuando se jubilan. Nadie se quiere meter con los temas de redistribución de la riqueza, porque la seguridad social, recordemos, la seguridad social es la principal herramienta de redistribución de la riqueza. Sin embargo, acá en el Uruguay no está sucediendo eso. Por lo tanto, lo que tendríamos que empezar a analizar es eso, y nadie quiere meterse en eso. Ujú. Nadie se quiere meter. Lo que se quiere seguir haciendo es repartir la miseria. Es decir, con lo que tenemos lo vamos repartiendo y bueno, vamos a tener que repartir un poquito menos porque cada vez tenemos menos. Y otro que se quiere hacer es seguir privatizando, que en realidad es lo que hace la ley 20130. Es decir, hablan de privatizar y hablan de repartir la miseria. No hablan de redistribuir la riqueza, de buscar las nuevas formas de trabajo que aporten diferente a la seguridad social, que aporten las grandes ganancias. Acá en el Uruguay hay exoneraciones entre el IRA y el impuesto al patrimonio en el 2023 de 2.100 millones de dólares. No, eso no se podrá repartir para eliminar la pobreza en el país, que solo con 360 millones de dólares, según la CEPAL, se puede erradicar la pobreza en el Uruguay o disminuir sustancialmente. El tema de la pobreza y la pobreza infantil está en el centro hoy de la preocupación y del análisis. No dicen cómo. A mí me preocupa eso. El desafío va a ser un poco a ver qué va a pasar para que realmente se concrete, porque ahí hay una bomba de tiempo que tiene el país que es tremenda, ¿no? Un país que tiene cada vez menos nacimientos, pero que además mantiene unos niveles de infantilización de la pobreza muy fuertes. El otro día salieron justo los datos de pobreza, el programa pasado nosotros los comentamos. Los datos de pobreza no son cerrados en un semestre, hay que ver el año, pero bueno, estarían un poco ahí, pero en realidad lo que no se mueve es la aguja de ese 20% de la infantilización de la pobreza con guarismos donde estamos en el top, no en el top 10, en el primer lugar de América Latina. O sea, eso es que pase en Uruguay. Es tremendo, con todo lo que tiene que ver con un estado de fragmentación social que es increíble que un país tan chico y con tantas posibilidades de llegar con políticas públicas no lo tenga, ¿no? Pero mirá que ilógico, ¿no? Porque los que dan soluciones, que hoy están hablando, que dan soluciones, la solución es aumentar el impuesto al trabajador, al consumidor final. No están hablando de cumplir algunas normativas que ya hay de cobrar el impuesto al patrimonio, que hay exoneraciones, el impuesto a los empresarios, que en el Uruguay, y para nosotros es muy injusto. El Uruguay es el único país del mundo que aportamos el doble de los trabajadores a la seguridad social que los empleadores, el único país del mundo. El aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo. Eso es injusto. Vamos a seguir redistribuyendo entre nosotros. Está bien, solidariamente lo hacemos como trabajadores para bajar la pobreza.
Ahora, ¿no hay otros sectores de la sociedad que tienen justamente la espalda como para afrontar esto, que en definitiva son los que terminan generando grandes ganancias? No tendremos que discutir eso ahora. No he escuchado esa parte de ninguno de ninguna. Capaz que en campaña política no lo puedes hacer, campaña electoral no lo puedes hacer porque, claro, capaz que te quitas algún voto de arriba. Ahora, a mí me gustaría saber de dónde van a sacar la plata para eliminar la pobreza en el Uruguay, que para mí es algo urgente, porque si no, estamos cerrándole, porque vamos a seguir repartiendo entre todos nosotros y todas nosotras. Es decir, vamos a redistribuir el ingreso, no la riqueza. Estos temas tienen mucho que ver con la discusión de la matriz de protección social, ¿no? Exactamente. Es eso. Esa es la materia de protección social. Fortalecer la protección social y con seguridad eliminar la pobreza en el país. Uruguay se debe una nueva ola de reformas. Totalmente. Reforma tributaria y reforma de la seguridad social integral, que toque de todos los aspectos, género, cuidado, primera infancia, discapacidad, adulto mayor, que toque Salud. todos los aspectos. Salud, ni que hablar. Leo, No, sí, perdón. te- Yo quería comentar una cosa. vos querías comentar una cosa y Sí, te me porque fuiste. estaba comentando le estaba preguntando a Juan, que está acá al lado mío. Ustedes no lo ven, pero está acá. Necesitamos un micrófono para Germán, que hace También. tiempo que no me acompaña en el Hace tiempo que no programa. viene. Germán, Bueno. lo abandonó Germán. Ya va a venir, Besos, Germán. porque son temas importantes lo que maneja nuestro compañero Germán. No, pero con respecto a lo que que ustedes estaban hablando, Las ilegalidades maneja. exactamente. No es que él sea un ilegal, él las No, maneja. no, yo no dije eso. Bueno, No no, vengas con propuestas ilegales, Germán. bueno, no, yo lo que quería aportar a esto es algo que vengo pensando. Porque la papeleta del sí ahora está en un 51, ¿no? ¿Fue la última? ¿51 puede ser? ¿Que haya escuchado? 360, ¿Eh? la que hizo la encuestadora 360. Sí, no de sé, nuestros- dio 51, una cosa así. Pero ponele que no salga, ¿no? Que no salga. Pero ponele que no salga con un 40%. Ponele 42, lo que sea. Vos hoy tenés el 90 y largo por ciento de toda la política uruguaya hablando en contra del sí a la papeleta. Y nadie se pone a pensar de que si vos tenés todo ese peso político de comunicación en la televisión, en las radios, en todos lados, hablando de esto, y hay un 40% de la población, ponele, que no escucha eso, que tiene su propia opinión. Para mí hay un corte muy, para mí interesante de poder leer de por qué la población ya no escucha más al sistema político. Eso, perdón, muy largo. Y quizás sea porque no dio respuesta en estos últimos años. Eso, lo que tú En estabas estos hablando. últimos años. Yo lo dije hoy al principio, creció el Producto Bruto Interno, creció la riqueza en el Uruguay, pero creció la pobreza. Entonces quiere decir que a la gran mayoría de la población no le dio respuesta a este gobierno, no le dio respuesta las políticas que se llevaron a cabo y lo que nos dijeron en campaña electoral. Porque en definitiva lo que nos dijeron en campaña electoral que íbamos a vivir mejor. Sin embargo, hoy hay un montón de preocupaciones. Una de las cuestiones, y para ir cerrando porque sé que queda poco tiempo, una de las cuestiones que me parece que el plebiscito, más allá de lo que se vote, trajo en la opinión pública, primero, que todos los políticos tengan que hablar de la seguridad social y que toda la sociedad hable de la seguridad social para darle la importancia de la que tiene, la importancia que tiene la seguridad social, que antes no se hablaba. Si no hubiese habido reforma, no se hablaba de seguridad social. Ninguno de nosotros estábamos hablando de eso, porque son muy pocos los vecinos y vecinas que conocen lo que es la seguridad social. Y eso está bueno, porque vamos a generar cultura de seguridad social, porque si hay un gran diálogo en seguridad social, que es lo que esperamos nosotros que haya, vamos a poder aportar todas y todos a ese gran diálogo para que haya realmente un sistema de seguridad social que le llegue a la gente y que podamos defender entre todas y todos. Porque hasta ahora, si no hubiese pasado esto que pasó,
todos los recortes que tuvimos en seguridad social, no estábamos hablando de este tema, ni los políticos en campaña electoral estaban hablando de este tema, estaban hablando de otras cosas. Por eso también está bueno que la misma sociedad empuje a que los políticos hablen de tal tema, tal otro, y que pongan su posición, porque en definitiva es lo que nos va a regir nuestro futuro, es decir, según la posición de cada uno de ellos, y muchas veces hasta desnudando su posición, nos va a hacer que el futuro gobierno tenga que por lo menos hablar, así se logre o no se logre el plebiscito, tenga que hablar de la seguridad social y tenga que hablar de esta reforma de recorte. Carlos, muchísimas gracias por venir. Mucho éxito en esta gestión. Queremos aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a Ramón, que ya dijimos al inicio, que siempre nos acompaña. Y bueno, dejamos el espacio abierto porque sabemos que después uno empieza a indagar y hay muchísimos temas que está bueno poder traer, poder analizar y poder explicar, que van mucho más allá de a veces de los datos promedio, eso que nos están publicando y que cuando los vemos nos alertan un poco. Así que bueno, un fuerte abrazo también a todo el equipo, que son grandes amigos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente nosotros orgullosos de poder tomar esta responsabilidad y de tener un equipo como el que tenemos, porque vos... Sabemos que es un gran sacrificio, además, la tarea, porque implica salir de muchos centros de atención y de muchas actividades. Recorrer todo el país, hablar con el vecino, la vecina, para que justamente entienda las cuestiones de seguridad social, pero lo podemos hacer gracias a la Secretaría, que tenemos un montón de compañeros y compañeras en la Secretaría que realmente desempeñan una labor invisible, pero que le da la potencia que nosotros hoy estuvimos hablando acá, y el equipo de representación que también recorre todo el país, que la verdad tiene una potencia bárbara, está reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, tiene una potencia bárbara porque llega a todos los rincones del país para hablar con la gente, que muchas veces eso es lo que falta, hablar con la gente, y creo que levantar el guante de los temas. Exactamente, transformar esa preocupación, esa necesidad en una propuesta, y bueno, nosotros somos los que levantamos esa necesidad para transformarla en propuesta. Bueno, nos vamos. Nosotros siempre decimos que vamos a hacer un programa de tanto rato y la verdad es que... Salimos. Esto es como decíamos antes, es como una pelea de boxeo. Empezamos siempre a una hora, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Clavijo. Bienvenido a este espacio. Y estamos, bueno, en Dato Mata Relato. Seguimos analizando la economía y nos vemos el próximo lunes. Así es. En esta nueva etapa. Sí, Julieta. Y con los de... Qué triste, ¿no? Bueno, ya vamos. Hoy fue excelente el programa acá con el gran invitado que tuvimos. Pero bueno. A nosotros hay una cosa que nos encanta, es que después nos dicen que les gusta venir. Claro, eso está bueno. No te sientas en el compromiso. Pero... Yo ya quedo a las órdenes, me encanta venir. Ya me presionaron tanto. Y ya quedó invitado también acá el compañero Germán. Sí. También va a venir. Que se venga con alguna propuesta ilegal. Alguna propuesta de economía ilegal que hay por ahí, ¿no? Lo tenemos que traer a analizar un poco más el Uruguay. Sí. Sí. El año que viene va a estar interesante. Va a estar interesante. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en Dato Mata Relato. Chau, chau. Chau, chau.